Hola, hola, hola compañeros y compañeras, bienvenidos a este espacio de comunicación militante que hacemos llamar Los Días Más Felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT, hoy en una fecha muy especial en el Día Nacional de la Juventud, en nuestro día, y como siempre les digo, hoy tenemos un programa maravilloso, muy cargado de cosas, así que vamos a empezar rápidamente con las presentaciones, porque acá estoy como siempre muy bien acompañado por Cami, pedida de Foguetra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, buen lunes. Buen día de la juventud, es un día de lucha. Un día de lucha, un día aparte lindo, un día peronista, si se quiere, con este sol todo hermoso. Y también lo tengo del otro lado a mi amigo Gonzalo Bello de UPSF. Ahí está. Me lo voy a tatuar. En la frente, por favor. No, pero te juro que yo vengo de obras sanitarias. ¿Te puedes venir directamente con el cartelito acá al costado? Pero viene con la ropa. Yo vengo de obras sanitarias para acá pensándolo, loco. Bueno, también hay que entender que hoy es lunes. Todos los lunes estamos como un poquito ahí arrancando la semana, entonces... De a poquito. Pero estamos bien, arrancamos bien. Y también lo voy a presentar, que me acompaña hoy directamente en el piso, a Facundo Grande, que él es miembro del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Hola Facu, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Para todos, para todas. Bien, todo muy bien. Un placer estar acá. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá entre compañeros y demás, pero eso. Venimos de la marcha justo, así que... Bien. Exactamente, la presencia de Facu era un poco para hablar. Bueno, vamos a también tener la presencia de nuestro secretario general de la Juventud Sindical Peronista, el compañero Sebastián Maturano, para ir hablando desde distintos aspectos un poco sobre la juventud y cómo nos atraviesa la juventud a todos nosotros. Y en particular, para arrancar con la entrevista con Facu, queríamos, que nos cuentes, como bien dijiste vos, estabas en la movilización. Bueno, ¿cómo fue el ambiente? ¿Cómo estuvo la marcha por el Día Nacional de la Juventud? Sí, el ambiente en sí mismo es muy tranquilo, como todas las marchas a las que solemos asistir casi siempre, o por no decir nunca, tenemos ningún tema con lo que es, siempre los medios instalan las violencias en las marchas y demás. Desde los estudiantes secundarios siempre que sean las marchas es todo muy tranquilo, muy pacífico. Un sol impresionante que nos calcinaba a todos, pero ahí en el Congreso, acá nomás. Después ahora volvíamos a Plaza de Mayo, si no me equivoco, con los centros de estudiantes, pero eso, mucha militancia, mucho centro de estudiantes, quizás no tanto compañero, tanta compañera sin centro de estudiantes, así como más... sueltos si se quiere, claro, ahí está, pero sí con presencia de los centros, ¿no? De las coordinadoras y demás. ¿Y puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí. Acá nos estamos conociendo con el tocayo. Yo me llamo Gonzalo Facundo, el compañero se llama Facundo. El Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Sí. Vos sos un representante. ¿Qué es un centro de estudiantes? Sí. ¿Cómo se compone? En mi época no había. Yo soy un joven viejo vinagre, como diría Calamaro, emulando a Luca Prodan, con mucha juventud encima. ¿Y cómo se compone un centro de estudiantes? Yo soy vocal de la mesa directiva del Centro de Estudiantes y consejero del CER, que es un consejo que tiene el Nacional y el Pellegrini, que depende de la UBA directamente. Exacto. Para hacer resoluciones y demás que permiten transformar el colegio. Y el concepto de centro de estudiante, va cambiando en lo que refiere a la composición de los cargos y demás, según el colegio, según cada acuerdo que haya con los sectores de la comunidad educativa, con las autoridades y demás. Pero en principio, por lo menos, creo que la definición general es que el centro de estudiantes organiza y representa al claustro estudiantil de cara a la sociedad, de cara a los medios, de cara a las autoridades, de cara a a todos los sectores de la sociedad civil, y en ese aspecto, hay centros que tienen más caros, que tienen más organización. Sí. Ahí depende, ya repito, de cada colegio. Nosotros puntualmente es un centro bastante grande, histórico. Sí, y que en ese aspecto tiene mesa directiva, que es como la que vota mociones y demás, asistir a una marcha, por ejemplo, hacer una asamblea, puede proponer mociones y que se voten en los claustros, en los turnos, en las divisiones, que eso es lo más común. O sea, se propone algo desde la mesa directiva y se vota en todos los cursos. Tiene un cuerpo de delegados que es 3 delegados más o menos por curso, organizados a través de los secretarios de turno, que es como el jefe de los delegados de cada turno, de los 3 turnos. Y después tiene 2 consejos. Un consejo de convivencia, que también hay 3 por turno, que es también institucional, o sea, es en conjunto con docentes, con los distintos sectores del colegio, para tratar temas del día a día de los estudiantes, de problemas que puedan pasar en las aulas y demás. Y después está el CER, que es otro consejo, que es al que pertenezco también, que es quizás un poco más fuerte en lo que refiere a transformaciones y cosas más estructurales de un colegio. Y en ese aspecto son espacios que nos permiten pensar un contexto, un colegio distinto, un colegio mejor, en el contexto de hambre, de saqueo que hay con el gobierno de Milei, ¿no? Lo vemos claramente, o sea,
Creo que ahí los centros de estudiantes, bueno, los sindicatos también, son organizaciones que representan y que defienden sectores que buscan mejorar su espacio, su lugar, ¿no? Claro, por ejemplo, se puede emular con un sindicato en cuanto a la organización y quizá también en cuanto a los objetivos. Nosotros en los sindicatos siempre decimos que negociamos o discutimos condiciones salariales, por un lado, en las mesas paritarias, y condiciones de trabajo en los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Desde cantidad de horas, material que utilizamos, tiempo, Totalmente. herramientas de trabajo y demás. Algo parecido pasa en el centro de estudiantes. Se discuten, por un lado, los planes de estudio y demás, y después inclusive pueden discutir hasta amonestaciones, faltas, Sí, no, se líos. puede discutir todo en un centro de estudiantes en ese aspecto. Dentro de lo que refiere, obviamente, organización y estar con los chicos y tener presencia por ese lado. Pero sí, se puede discutir en ese aspecto. Esas cuestiones que decís vos de negociar con autoridades o con consejos o con demás cuestiones que casi siempre van de la mano, ¿no? La cuestión salarial, la cuestión del trabajo con la cuestión de los estudiantes. Hoy tenemos, por ejemplo, casos de profesores que perdieron un poder adquisitivo desde noviembre para acá del 33,3% en los colegios de la UBA, bueno, en la UBA en general, ¿no? Ahí se ve claramente que bueno, lo que nos dicen siempre, por ejemplo, de que el gobierno de la ciudad tiene mejores salarios que los gobiernos que los colegios que dependen del gobierno nacional, cosa que es novedad, que antes no pasaba, antes al revés, antes como que había más salarios, si no me equivoco. En los colegios nacionales. Claro. Y en vez que los de la ciudad, por ejemplo, por poner un ejemplo, y hoy es exactamente al revés. Entonces ahí se da cuenta también de que tiene que haber una organización estudiantil, una organización de docentes y demás que puede ir en conjunto para reclamar cuestiones que tienen que ver con el salario, con el colegio en sí mismo y demás, ¿no? ¿Se vinculan Va de la con mano. con los distintos colegios nacionales que hay en Argentina? Nunca hubo una vinculación fuerte que vos digas, bueno, coordinamos cosas y demás. Este año, con todo lo que pasó en las universidades y toda esa cuestión, empezamos a entrar un poco más de contacto con ellos. Históricamente, bueno, con el Pellegrini, es casi un colegio hermano, Ajá. con ellos sí hay más relación y demás, con los de Capital, pero no quizás una cosa que estaría bueno que haya, ¿no? La cuestión de preuniversitarios de la UBA o nacionales en todo el país, Sí. bueno, coordinar actividades y cosas por ahí, pero es una tarea que empezamos este año justamente. ¿Querés decir Sí, algo? no, yo, Facu, te quería preguntar, me habías comentado que estabas en 5º año, me imagino que, bueno, ya te estás preparando un poco para lo que es el futuro. ¿Cómo ves vos y ven tus compañeros del centro de estudiantes la problemática que están viviendo las universidades hoy en día con este inconveniente mayor, que es ver cómo se siguen manteniendo las universidades públicas? ¿Cómo lo ven ustedes del centro de estudiantes? No, muy fuerte, sobre todo porque el Nacional, al ser un colegio preuniversitario, depende directamente de la UBA. Entonces ahí todo lo que pase por la UBA termina influyendo de manera directa o indirectamente del colegio. Por poner un ejemplo, nosotros tuvimos el ascensor roto durante 2-3 meses y la respuesta era justamente que no había plata, que no bajaban la plata desde la UBA para resolverlo y demás. Y bueno, ese tipo de cosas se ven en el día a día y más pensando a futuro quizás en compañeros de camada que se puede charlar ahí en el curso, en los claustros. En los pasillos, sí, no, mucha incertidumbre en ese aspecto. Quizás más a principio de año cuando está el tema de que la posibilidad de que cierre la UBA y demás. Hoy creo que esa cuestión puntualmente con la UBA se amortiguó un poco, pero siendo también que con las demás facultades hay una realidad en la que nosotros no vemos y quizás no vivimos, la cual también tiene que ver con un gobierno que no cree en la educación pública, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, y que ahí si querés estudiar en otra universidad, por ahí quizás cuesta un poco más, bueno, ver qué onda o ir a esos espacios. Pero bueno, igual con la UBA hay una relación directa, ¿no? De salir ahí. De hecho, el 6º año, por ejemplo, en el colegio, reemplazaría lo que es el CBC. Puedes hacer un año más en el colegio, Claro. reemplazando el CBC de la UBA. Pero bueno, repito, es un privilegio del PL, del Nacional y de pocos colegios más. Después vas a todo el país y las facultades se sigue estando mal, se siguen cayendo a pedazos, o por lo menos eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Así que... Hay como un lugar común respecto del Nacional Buenos Aires puntualmente en la sociedad, o los que no fuimos a Nacional Buenos Aires. Yo soy nacido y criado en San Martín, provincia de Buenos Aires. Como que es difícil el acceso, que puede llegar a ser elitista en algún punto porque entra cierta camada rindiendo los exámenes rigurosos y eso, y que quizá en algún punto, que también es crítica porque grandes líderes nacionales o políticos de la actualidad, inclusive grandes figuras de la historia, fueron al Nacional Buenos Aires. ¿Cómo lo ves eso desde el Nacional? Ya como persona y quizá también como el centro. ¿Los ven como los distintos centros de estudiantes como, che, el Nacional es otra cosa o se manejan en un plano de igualdad? No, por un lado es algo
el lado positivo creo yo que es como, bueno, llegas a una marcha y tiene mucha gente y bueno, estás ahí, marcas presencia y hoy pasó eso justamente, pasa siempre todos los años y eso es algo lindo que pasa, que bueno, que generas ahí un ambiente de compañerismo, militancia también con los otros centros de estudiantes, pero a su vez también tiene esa cuota de bueno, la cuestión del privilegio, del elitismo, que toda la vida se le indilgó al colegio. Y quizás sí, o sea, realmente ahí hay que dar una discusión acerca de lo que es, bueno, no mezclar el academicismo con el exclusivismo, porque claramente, bueno, ahí sí son exámenes tan complejos o el índice de deserción de los estudiantes va bajando año a año, quiere decir justamente que hay algo que está mal y que no es un colegio mejor por tener menos pibes que se egresan, al contrario, justamente lo que buscaría el centro de estudiantes es tener un colegio donde más chicos se puedan egresar, donde más chicos que a pesar que manteniendo la exigencia académica que se puede llegar a tener, sea un colegio que permite distintas cuestiones más, ¿no? Hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros del SER, este consejo del que hablaba antes, estamos trabajando en un proyecto hace bastante tiempo que implique justamente que los estudiantes, al tener 2 materias previas, o sea, en el caso normalmente se quedan libres, o sea, se quedan afuera del colegio, no tengan que hacer una recursada aparte todo el año distinto y perder un año de colegio. En este proyecto, si se termina aprobando, podrían mantener la cursada normal que tienen, como el año normal, y a la vez hacer un curso aparte a contraturno, o sea, después de su turno o antes del turno, para rendir las otras 2 materias que le quedan. Entonces ahí, bueno, le das una chance más al estudiante de que por 2 materias no se queda fuera todo un año entero de su colegio, sus amigos y demás, y realmente tiene que ver justamente con esa cuestión de la excelencia académica, que muchas veces se confunde con la exclusividad, y no es lo mismo, la verdad. Claro, y justamente el objetivo, creo yo, que por lo menos desde nuestro espacio, desde nuestro sector, y desde, bueno, entiendo que el centro también, en parte más general, en que no sea un colegio tan elitista como lo fue toda la vida y demás, manteniendo la excelencia y manteniendo nivelando para arriba justamente la cuestión académica. Estamos charlando con Facundo Grande, él es miembro del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, para los compañeros y las compañeras que recién se suman en este especial del Día Nacional de la Juventud. Facu, para seguir con la entrevista te queríamos consultar, realmente, como comentaba Gonza hace un ratito, nosotros somos representantes de los trabajadores, ustedes de los estudiantes, si se quiere, es una primera instancia de organización que sufre uno en su vida. Yo me acuerdo cuando empecé al colegio al que yo iba no había Mariano centro de Moreno. estudiantes. ¿A dónde ibas vos? No, yo en Merlo. Iba al colegio privado de Merlo, al Cheto, porque mis viejos, hijos de la educación pública, decidieron que no podía ir yo a la educación pública, no sé por qué. Entonces me metieron en un centro de... Eso también es un mito, porque Claro. no es solo por cheto, que eso también es lo que se discute con la educación pública de administración privada, ¿no? Exactamente. Y en el colegio donde yo iba, el colegio privado de Merlo, del partido de Merlo, creamos un centro de estudiantes gracias a una ley que promulgó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y obviamente las discusiones eran más que nada de formación política entre los cursos, porque realmente necesidades reales o problemáticas fuertes no teníamos. Claro. Pero bueno, nada, no sé cómo terminé contando la anécdota personal, pero la idea era un poco que charlemos, bueno, ¿qué análisis hacen ustedes? Nosotros comúnmente hablamos en el programa sobre el análisis que hacemos desde el lugar de los trabajadores del gobierno actual de Javier Milei, pero ahora nos interesaría también desde el lugar del estudiante secundario, ¿qué análisis hacen ustedes sobre esta etapa histórica en la que estamos viviendo? Sí, sí, bastante parecido en ese aspecto, ¿no? Esa línea como que el gobierno ataca tanto a los trabajadores, tanto a los salarios de los docentes, a los salarios de los trabajadores y a los estudiantes también. La educación pública, por otro lado, también tiene algo con una fijación con joder ahí a las universidades y demás, y a los colegios. Y creo que en ese aspecto, bueno, repito, lo vimos, por ejemplo, en el caso del ascensor, en caso de, no sé, una vez dijeron, bueno, las luces no alcanza para pagar, tipo, todo el gasto que implicaría las luces durante la noche, el vespertino, durante horas de la tarde, entonces... Entendiendo también que el Colegio Nacional Buenos Aires es un colegio inmenso, sí. Con muchas... Tiene pileta. Tiene pileta, sí, es hermoso el que pueda ir y visitar el Colegio Nacional de Buenos Aires, es maravilloso por donde se lo mire. Claro. Pero sí, es gigante. Y claro, y aparte esta cuestión de que, repito, es un colegio que goza, creo yo, de privilegios, que no deberían ser privilegios, que deberían ser, bueno, para todos justamente debería ser un derecho tener un colegio así, con esos niveles de academicismo, bueno, y todas las cosas que se hablen siempre. Y en ese aspecto, bueno, quizás no tenemos problemáticas tan de día a día, de bueno, se cayó un techo, qué sé yo, claro, que son cosas que pueden tener los colegios de todo el país y demás. Hemos tenido un par de situaciones así, pero muy puntuales, y justamente, bueno, y el caso del gobierno es esto, repito, o sea, se ve claramente, y creo que el estudiantado lo ve, y más allá de toda cuestión ideológica que puedas tener antes o después, se ve claramente cómo hay un gobierno que no cree en la educación pública, que
que va en contra de los laburantes y toda esa cuestión, ¿no? Y quizás convocar por ese lado quizás es un poco más difícil, en el sentido de, bueno, convocar a través de la política, la cuestión más ideológica y demás, y lo que intentamos hacer generalmente es, no sé, hacer torneos de fútbol, ferias del plato y más cosas que creemos que son necesarias, pero a la vez creemos que también tenemos que convocar de alguna manera, porque solamente con la política no alcanza, y creo que ahí también hay un problema, ¿no? Para charlar. Y Pero... Facundo, ¿qué sería o qué entendemos por educación pública de la que Milei está en contra? ¿Cuál sería la contrapartida de la educación pública? ¿O qué esperamos de la educación pública? No, yo creo que también en un punto el caso de Milei gana y demás, porque también hay una educación pública que está en crisis y porque justamente creo que ahí está en deuda muchas veces la educación pública con los argentinos y demás. Y en ese aspecto la educación pública creo yo que todos pensamos que debería ser una educación de calidad, de excelencia, de alto rendimiento, que los chicos puedan egresar, que bueno, que haya conocimiento en ese aspecto. Y con buena infraestructura, con buenas condiciones de estudio, bueno, digo, cuestiones que son básicas, y creo que por ahí quizás el discurso de, bueno, la educación pública no funciona, tiene que ser todo privado de nuevo, qué sé yo, eso es provocado justamente por esta crisis de bueno, de quizás no... Sí, hay algo, viste, que Milei, por ejemplo, le pega mucho a la gratuidad, que es Claro. algo muy discutido dentro de la UBA históricamente, la noción de gratuidad y la noción de educación pública, que quizá en esa discusión tiene más que ver, por un lado, lo público, en cuanto a que tenga una mirada respecto de la sociedad. Como no formamos gente para la sociedad, no formamos gente para el mundo de lo privado. Claro. Porque la educación privada, en el caso de administración privada, o la educación religiosa y demás, o los colegios Waldorf, no sé cómo se llaman ahora, pero hay de todo, tienen como la exclusividad de formar gente quizá para una cosa muy determinada. Claro. Y la educación pública como que tiene la obligación, con una mirada del Estado, de decir, che, si formamos abogados, tenemos que formar abogados que piensen en el conjunto de la sociedad, Claro. que cuando litiguen para el conjunto. Si formamos policías o formamos profesionales médicos, por eso también tienen un juramento hipocrático, ¿viste? Como los políticos que dicen juro ante Dios, y después ni Dios ni la patria se lo demanda, pero no importa. Por ahí Dios se lo demanda en otra vida. Esa es una discusión interesante para dar, porque van por dos lados distintos. Por un lado la gratuidad y por otro lado la noción de lo público. Por eso en la UBA muchas veces se discutía si podía ser arancelado o no, sin perder la noción de lo público, porque lo que Milei ataca es lo público, Claro, no lo claro. arancelado. La excusa de la plata es para formar personas Claro. que piensen lo que quieran, que no tengan una idea del conjunto. Entonces esa es una discusión interesante para dar con los jóvenes como vos de centros estudiantes, porque seguramente se pregunten, y es ahora lo que te quiero preguntar con esta pequeña introducción, ¿cómo ven al conjunto de la sociedad? Porque me imagino que a veces dicen, la juventud tiene que pensar temas de la juventud. No, pará, porque nosotros pensamos para adelante también. Como el sindicalismo que se dedica al sindicalismo. No, nosotros queremos Como saber si también... fuéramos a ser jóvenes toda la vida. O sea, Claro, la pero- juventud tiene que mirar también hacia adelante. O sea, cuando, en algún momento es lo mismo que pasa con los conflictos de los jubilados, por ejemplo. Si nosotros miramos para el costado y decimos, no, que se encarguen de los jubilados, que se encarguen los jubilados, o sea, nosotros en algún momento también vamos a pertenecer a ese sector. Lo interesante es que tengamos una mirada transversal de todas las cuestiones desde la propia mirada que tiene la condición del ser de cada uno. Digamos, si yo vivo en San Martín, soy argentino, hincha de River, etcétera, voy a mirar desde ahí, pero puedo mirar el conjunto. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes ven respecto de la juventud, pero de cara a la sociedad y no ya dentro del ámbito académico o secundario? Sí, ahí son varias cuestiones con esto que decía la gratuidad y demás. Yo creo que el mejor ejemplo de la educación pública, agregarle también que nivela y que es como que, bueno, todos somos iguales en la educación pública, que no hay esta cosa de, bueno, tengo que pagar tanto para poder Claro. entrar, sino que al revés, o sea, es algo gratuito justamente que nivela para todos, y que ahí el ejemplo, esto ya no corre por cuenta del centro de estudiantes, sino más una opinión de mi espacio, de Sí. nosotros, de que las escuelas, las universidades públicas se llenaron de gente cuando Perón puso la gratuidad universitaria. Y eso es algo que justamente este gobierno viene a atacar por ese lado, ¿no? De contraponer a la visión de que decías vos de una sociedad integrada, de educación, de trabajo, de todo integrado, anteponerle la visión privada de la economía, del capital y el dinero como el bien único. Claro. Y como la deidad. Anteponer al individuo por sobre Claro, la comunidad. sí, sí, sí. Y la al dinero por contra- sobre lo contra el público y al peronismo. dinero por sobre todo. Y en ese aspecto, quizás las discusiones que más nos llegan a nosotros, que en el día a día, que vemos que son cosas que nos preocupan, sobre todo en cuarto y quinto año o sexto, que son años que ya están más de salida que de entrada, bueno, cuestiones con lo que es la vivienda de los jóvenes, con el trabajo joven también, de salir y, bueno, tener posibilidades laborales.
Digo, son temas que esos quizás son más puntualmente los que más interesan en el día a día, pero repito, de a poco también creo yo que hay circunstancias que obligan a que pensemos también en el conjunto, en absolutamente todo. Y creo que se ve eso sí, cuando movilizamos, cuando hacemos marchas y más. Repito, hay veces que cuesta convocar, a veces que es menos cantidad de gente, pero en general suele haber a veces, sí, cuestiones Y masivas. recién mencionabas desde mi espacio, o esto ya no es tanto del centro de estudiantes, sino más desde mi espacio. ¿Hay distintos espacios dentro del centro de estudiantes? ¿Es algo plural? Sí, no hay varias agrupaciones, cada una con su vertiente ideológica y demás. Nosotros somos, yo formo parte de la 25, que es una agrupación peronista, de que se define peronista, estudiantil y demás, pero justamente hago esta diferenciación del centro de estudiantes y de la agrupación porque en el centro de estudiantes ahí está la representación del estudiantado en su conjunto. Claro. Entonces ahí se trata de hacer mociones, de determinar cuestiones y demás, pero con el aval de todo el estudiantado. Quizás en una agrupación tenés la posibilidad de decir, bueno, y lógicamente yo soy esto y banco esto, mucho más claro y mucho más fácil. Obviamente después lo motorizás en tanto y en cuanto vos lo quieras hacer, entonces ahí cada uno va a proponer lo que coincida con su línea ideológica, pero... Hay sindicatos que dicen, vos ves en Wikipedia, ponés el nombre de un sindicato y dice, viste, como vertiente ideológica, claro. Dice... plural, mayoritariamente peronista. Claro, aclara. Claro, sí. Sería una cosa sí, eso, más o menos puede así. Ir por ese lado, claro. Puede ir por ese lado. Está bien. Y vos decís la 25, es una agrupación dentro del centro de estudiantes. Para afuera del centro de estudiantes, tenés compañeros que militan ustedes, tienen vínculo con... Viste que Ofelia Fernández salió de un centro de estudiantes y después derivó en la política por intermedio de Patria Grande y demás agrupaciones. Suena feo decir carrera política, me parece, pero en definitiva es un devenir en su historia que deriva en la política. ¿Lo ven como un camino también eso para solucionar determinados temas dentro del centro de estudiantes? ¿Cómo? La política. La política ya la política profesional, digamos, claro, sí. Como el centro de estudiantes como una herramienta para vincularse con la actividad político-partidaria actual y a la vez militar fuera del secundario, digamos. Sí. No, eso pasa mucho también. Bueno, en las agrupaciones, repito, siempre están los que más están y demás. Y bueno, y ahí se trata justamente que hay discusiones que exceden también al colegio, al centro de estudiantes. Y obviamente ahí discutimos cosas que exceden y demás. Nosotros este año, por ejemplo, hace poco vino Guado, hace un par de días, claro, a una jornada que organizamos en el centro de estudiantes. Antes vino Axel también hace un mes, o sea, tuvimos el privilegio de charlar con ellos. Axel es de Nacional, ¿no? Claro, y es alumno aparte. Y el Cuervo también. Sí. Y en ese aspecto, sí, creemos también de que hay una conexión que se puede hacer ahí, ¿no? Entre bueno, después ejercer una carrera política, porque también tiene que ver justamente, ¿no? Con la tradición de la escuela misma, de la tradición del colegio. Tiene que ver en el sentido de que las decisiones económicas después influyen directamente en lo que pase en un colegio y demás, de alguna manera. Bien, Facu, yo que te quería hacer una última pregunta que lo hemos hecho en varias oportunidades, capaz a Gonza no es la pregunta que más le gusta que hagamos. No sé. Porque es media enrevesada, si se quiere, aunque es simple en su enunciación, es que nosotros consideramos, o está en el Vox Populi, este concepto de que la rebeldía se volvió de derecha, que la juventud se volvió de derecha por esa rebeldía que siempre le fue innata, y hoy por hoy pareciera que en los datos... lo que nos demuestran es que los jóvenes son los que mayoritariamente votaron a este gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Existe algo de esa derechización, si se quiere, de la juventud, de la rebeldía? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo ahí que no hay una sociedad que se derechiza, una juventud que se derechiza. En todo caso, es una cuestión racional y lógica, incluso te diría, de que tenés un gobierno de 4 años como lo fue el macrismo, que bueno, salió eyectado en 2019, como todos sabemos, económicamente una vergüenza. Y después tuvimos 4 años un gobierno que el cual, bueno, muchos militamos y demás, y que quizás no cumplió las expectativas ni siquiera de aquellos que estuvieron ahí militándolo, sobre todo a nivel económico. Entonces creo que esa deuda que hubo con la sociedad se traduce justamente en votar a gente que te diga, que te prometa que va a echar a todos y que va a hacer algo distinto. Y bueno, creo que ahí es una cuestión coyuntural. Más temprano que tarde creo yo que el movimiento peronista se puede reorganizar y demás, y puede salir a dar una discusión acerca de eso y volver a ser moneda corriente entre los jóvenes, todos los sectores sociales. Pero creo yo que tiene que ver una cosa muy racional y lógica de que los jóvenes quieren salir de los colegios, tener trabajo, tener educación estable, vivienda y demás,
y quizás eso en 4 años no se pudo garantizar y por eso se termina votando a alguien con un discurso que vaya por otro lado y además comunicacionalmente es mucho más directo y dice cosas mucho más claro y con un programa mucho más claro que lo que te podía decir algo con más complejidad y recursos, que siento que también se recayó mucho en eso desde la militancia por lo menos, pero siento que ahí yo no sé si se derechizó la juventud, me parece a mí que en todo caso sí, votaron a alguien que proponía algo que estaba cercano a las ideas, ¿no? Más coyunturalmente hablando, ¿no? Cuestión de algunas ideas, ¿no? Porque sí, a veces también todas, claro, ¿qué es derechizarse? Sí. ¿Qué es? ¿Viste? Los estados de derecha o el Mussolini, claro. Digamos, el Duce, fascismo, listo. Todo estado. Claro. Nada fuera del estado. Y mira esto, lo contrario. Entonces quizá entendemos derecha por algo que tiene que ver más con la lógica medio represiva de algunas ideas, ¿no? Con la falta de discusión, con el autoritarismo, lo vinculamos un poco para ese lado, que por ahí puede ser, pero después en lo económico y en el rol del Estado es más tirando a un Estado, a un partido único y Estado único, claro. Que puede ser muchas veces de izquierda también, pero por eso no explica mucho, por eso la derechización de la juventud. Me gustó la respuesta de Facundo, creo que tiene que ver más como acción-reacción. Claro. No hay respuesta para la juventud, no hay respuesta para la sociedad. Está mal, votamos otra cosa. Claro. Creo que fue de la respuesta más clara que nos dieron a esta pregunta, la verdad que Facu, la verdad, muy bueno. Bueno, nada, te queremos agradecer, me imagino que a ustedes. Habrás estado bastante organizando el tema de la movilización ya. ¿Volvés con los compañeros o ya te vas para tu casa? Sí, vuelvo. Bueno, un beso grande a los compañeros también que están ahí. Muchas gracias a ustedes por el espacio y todo. 10 puntos. Bien, estuvimos hablando con Facundo Grande, él es miembro del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Un tema y ya seguimos con los días más felices.